este vídeo os voy a hablar de las primeras grabaciones. Hasta el último cuarto del siglo XIX no existía la grabación. Es entonces, en 1877, cuando Edison empieza a grabar con el fonógrafo, con la invención del fonógrafo en cilindros, como el de la figura que tenéis ahí en la figura. En los primeros cilindros se grababa con una lámina de estaño y la grabación era completamente mecánica. Como veis ahí, el fonógrafo tenía una manivela, que luego veremos un poco más en profundidad cómo funcionaba, pues había que darle vueltas a una velocidad más o menos constante. Este tipo de grabación es una grabación analógica, porque se graba una señal que es similar a las vibraciones del sonido. Y bueno, en realidad hay constancia de una grabación anterior, en 1860, debido a un dispositivo que se llamaba el fonoautógrafo. Pero este dispositivo no estaba pensado para grabar y reproducir, solo para grabar. Tenéis aquí en el PDF un link donde podéis ver un vídeo del fonoautógrafo, con la primera grabación que se ha conservado, que es una grabación del claro de luna. Bien, aquí tenéis el esquema del fonógrafo. Tenemos la lámina de estaño antes de ser utilizada y luego la lámina de estaño ya grabada, parecido a cómo se graban los discos de vinilo. Aquí tenéis la manivela, que es la que había que hacer girar, y la lámina de estaño pues, se colocaba sobre el rodillo. Se utilizaba una bocina para amplificar el sonido y el procedimiento pues, era simplemente acercar la fuente sonora a la bocina, la voz o el instrumento que se quería grabar, tratar de girar la manivela a una velocidad más o menos constante y las vibraciones se transmitían de la bocina a una aguja que iba dibujando estas vibraciones sobre surcos en la lámina de estaño. Cuando se quería reproducir el sonido, pues se cambiaba la aguja por una más suave y entonces se giraba igual, se trataba de girar a la manivela a la misma velocidad que se había grabado, más o menos constante, y entonces así se reproducía el sonido. Aquí tenéis un par de vídeos de demostración del fonógrafo de la lámina de estaño de Edison, que podéis clicar en el PDF adjunto para ver una demostración de cómo funcionaba. Bien, hay una cosa curiosa que quería comentaros, que es que en la Casa Museo de Richard Wagner se organiza una exposición que recoge un siglo de grabaciones en Bayreuth. Esta exposición se llama Huellas Sonoras, 100 años de Festival de Ópera en discos. Una de las grabaciones que hay en este festival es la grabación del barítono Theodor Bertram para el Oro del Rin. Es una grabación de 1904 y junto a otros objetos históricos como un fonógrafo de Edison de 1898, hay la posibilidad de escuchar grabaciones de la época de entonces. Sin embargo, hay que comentar que los Wagner no autorizaron las grabaciones hasta pasados 27 años del invento del fonógrafo. Aquí tenéis un vídeo que podéis clicar en el PDF adjunto con unos extractos de este mismo barítono de Theodor Bertram de Tannhäuser. Para Wagner, la reproducción del sonido, y además de una forma industrial y repetitiva, de algo que él consideraba mágico y irrepetible, como era una representación musical, era una especie de degeneración. Entonces, por eso se tardó tanto tiempo en autorizar estas grabaciones por la familia de Wagner. Hasta el fonógrafo la música era invisible y evanescente, era algo que solo era posible escuchar en conciertos en vivo o tocando, teniendo algún instrumento en casa. Sin embargo, a partir del fonógrafo la música empieza a ser
ya tangible y semipermanente. Es decir, bueno, la música tiene una duración, comienza y termina, pero con el fonógrafo se podía repetir estas interpretaciones de la música. Las primeras demostraciones del fonógrafo tuvieron mucho éxito, pero posteriormente pues, tenía una serie de problemas que llevaron a que no tuviera tanto éxito de ventas. Las láminas de estaño eran muy blandas y tras 4 o 5 reproducciones pues, se deterioraban y ya no servían. Además no podían sustituirse, era imposible hacer coincidir los surcos de la lámina de estaño con los surcos del cilindro sobre el que se colocaba la lámina. El sonido además era de baja calidad y bueno, el resultado es que finalmente pues, no tuvo grandes ventas y Edison pasó a dedicarse a la bombilla eléctrica, que se extendió por tiendas y hogares. Debido a los problemas del fonógrafo, Alexander Graham Bell empieza a tratar de mejorarlo y construye lo que se llamó el grafófono, que era un fonógrafo mejorado. En lugar de grabar sobre láminas de estaño, grababa sobre un tubo de cartón cubierto de cera, los cilindros de cera. Esta impresión era más suave que en el estaño, pero las bocinas que se utilizaban tenían que ser mayores porque la potencia sonora pues, era más baja, por el material que era más blando. Las grabaciones se realizaban con grandes conos, como el que tenéis ahí en la figura, para recoger el sonido, ya que es una grabación mecánica. Este sonido es el que directamente mueve la aguja que hace los surcos en el cilindro. Edison, bueno, tenéis un vídeo del grafófono que podéis clicar en el PDF adjunto y nada, decir que Edison vuelve a interesarse por el fonógrafo y empiezan a ver, y otros inventores también, empiezan a competir para venderlos como máquinas de dictar a empresas. Es en esa época también, en 1888, cuando Oberlin Smith sugiere la grabación en hilos o cintas de material magnetizable, lo que sería después la grabación, o al final acabaría convirtiéndose en la grabación en cinta magnética. Pero bueno, en la época resultó una idea un poco extraña para los investigadores de audio y no se estudió. Sin embargo, sería el germen de lo que luego fue la grabación magnética. Volviendo al fonógrafo, se popularizan en América las salas con fonógrafos a base de monedas, a pesar de este sonido de mala calidad que habíamos comentado, y además también de que la duración máxima de la grabación era de 2 minutos. Y ya para 1894 los grafófonos y fonógrafos tenían un precio razonable y estaban presentes en muchos hogares. Y ahora tenemos aquí un ejemplo del fonógrafo como máquina de dictar, muy curioso, que sale en la novela Drácula de Bram Stoker. Tenemos aquí un extracto del diario de Mina Harker, voy a leer un poco, donde habla del fonógrafo. Mina Harker: espero no haberlo hecho esperar mucho, le dije, pero me detuve ante la puerta, ya que creí oírlo a usted hablando y supuse que habría alguna persona en su estudio. El doctor Seward. Oh, replicó con una sonrisa. Solamente estaba registrando en mi diario los últimos acontecimientos. Mina Harker. ¿Su diario?, le pregunté, muy sorprendida. Doctor Seward. Sí, respondió, lo registro en este aparato. Al tiempo que hablaba, colocó la mano sobre el fonógrafo. Me sentí muy excitada y exclamé: vaya, esto es todavía más rápido que la taquigrafía. ¿Me permite oír el aparato un poco? Naturalmente, replicó con amabilidad, y se puso en pie para preparar el artefacto de modo que hablara. Y bueno, en el párrafo de abajo, que podéis leer en el PDF adjunto, habla de cómo le explica cómo manejar el fonógrafo, cómo hacer pausas y cómo hacerlo girar más rápidamente o más despacio para poder copiar las palabras de la grabación. Y bien, con esto hemos terminado con las primeras grabaciones. Muchas gracias por su atención.